Bienvenidos a este vídeo documental donde profundizamos en la compleja historia y situación actual del conflicto Israel-Palestina. Esta cuestión ha estado a la vanguardia de las relaciones internacionales durante décadas, y es un determinante clave en la geopolítica de Oriente Medio. Nuestro objetivo no es solo narrar la historia del conflicto, sino también ofrecer un análisis objetivo y una exploración de posibles soluciones. Lo invitamos a interactuar con esta información mientras descubrimos las raíces, contamos la historia e identificamos los factores que contribuyen a la longevidad del conflicto. El origen del conflicto palestino-israelí está profundamente arraigado en la historia, que se remonta a finales del siglo XIX. Fue durante esa época que surgieron movimientos nacionalistas en las poblaciones judía y árabe del Medio Oriente, y ambos afirmaron sus derechos sobre la tierra de la Palestina histórica. Esta tierra había estado habitada predominantemente por comunidades árabes durante siglos, y el malestar fue provocado por una afluencia de colonos judíos, particularmente a finales del siglo XIX y principios del XX. Este cambio demográfico y la consiguiente competencia por la tierra provocaron un intenso conflicto etnonacional. La situación siguió evolucionando y las secuelas de las dos guerras mundiales vieron cambios geopolíticos significativos, lo que llevó a las Naciones Unidas a proponer un plan de partición en 1947. Este plan vio la división de la Palestina histórica en estados judíos y árabes separados, con Jerusalén como una ciudad gobernada internacionalmente. Los líderes judíos aceptaron, pero los árabes no, lo que llevó a la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948. Israel emergió como un estado victorioso, mientras que los árabes palestinos experimentaron una serie de desplazamientos y la pérdida de sus tierras, acontecimiento al que se refieren como la Nakba o catástrofe. El camino hacia la paz estuvo plagado de más confusiones a medida que persistían las hostilidades regionales, lo que llevó a una serie de guerras entre Israel y sus estados árabes vecinos durante las décadas siguientes. Paralelamente, el nacionalismo palestino evolucionó y la Organización de Liberación Palestina, OLP, surgió como representante del pueblo palestino. Se produjeron acontecimientos fundamentales que afianzaron aún más el conflicto, en particular la Guerra de los 6 Días en 1967, en la que Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza, ambas vistas como parte de un futuro Estado palestino. Mientras tanto, Israel comenzó a construir asentamientos judíos en estos territorios palestinos. Estos asentamientos generalmente se consideran ilegales según el derecho internacional, y han sido una causa importante de fricciones. Las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea y varias otras entidades internacionales han condenado repetidamente estos asentamientos como obstáculos al proceso de paz. La situación también se ha complicado por el surgimiento de grupos militantes tanto en el ámbito israelí como en el palestino. Para Israel, grupos militantes como Hamás y Hezbollah plantean amenazas a la seguridad. Estos grupos rechazan el derecho de Israel a existir, y han participado en numerosos conflictos con las fuerzas israelíes. Para los palestinos, grupos como la Yihad Islámica desafían al partido más moderado Fatah, afianzando aún más las divisiones políticas dentro de los territorios palestinos. En el año 2000 se produjo un importante intento de paz con la cumbre de Camp David, aunque finalmente fracasó. En 2002 se hicieron nuevamente esfuerzos con la iniciativa Hoja de Ruta para la Paz, y en 2005, Israel retiró unilateralmente sus fuerzas militares y colonos de Gaza. Sin embargo, esto no condujo a la paz, y desde 2007, cuando Hamás arrebató el control de Gaza a la autoridad palestina liderada por Fatah, ha estallado regularmente conflictos entre Israel y Gaza. Hoy persiste la disputa por la tierra, la seguridad y el derecho a la autodeterminación. Para Israel, la principal preocupación en materia de seguridad es la posible amenaza continua a su existencia y, por lo tanto, busca fronteras reconocidas y defendibles. Con los dirigentes palestinos hostiles y a veces divididos, Israel sigue dudando sobre la perspectiva de un Estado palestino totalmente independiente. Por otro lado, los palestinos desean el establecimiento de un Estado soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, con Jerusalén Oriental como capital. También ven el derecho de retorno de los refugiados palestinos, y la compensación para quienes perdieron sus hogares como una condición previa necesaria. La longevidad y el tecnicismo del conflicto se han visto exacerbados por un cambio significativo en la geopolítica y la dinámica regional. No se puede subestimar el papel de las potencias regionales, el surgimiento de nuevas potencias globales, y la influencia de estas entidades en el conflicto palestino-israelí. La Liga Árabe ha mantenido una postura de paz por la tierra, lo que refleja el apoyo del mundo árabe en general a la causa palestina. Esta postura ha experimentado cambios graduales, y algunos países árabes han normalizado las relaciones con Israel con la esperanza de lograr una cooperación y estabilidad regionales más amplias. En el mismo sentido, la comunidad internacional ha desempeñado un papel decisivo en la organización de conversaciones de paz y la prestación de ayuda económica. Sin embargo, los esfuerzos por lograr una paz duradera han enfrentado desafíos extremos, en gran parte debido a las posiciones profundamente arraigadas de ambas partes. Los gobiernos, las entidades regionales y las organizaciones internacionales de todo el mundo han expresado invariablemente su preferencia por una solución de dos estados, una Palestina independiente junto con un Israel seguro.
Pero la definición de Israel seguro y Palestina independiente sigue siendo fundamentalmente controvertida. Una infinidad de acontecimientos y acontecimientos en curso dan forma constantemente al panorama del conflicto palestino-israelí. Los enfrentamientos, las escaladas, las conversaciones de paz y los esfuerzos de reconciliación contribuyen a una situación intrincada y en constante cambio. Los medios móviles globales y el uso generalizado de las redes sociales también han influido en las perspectivas populares y los discursos públicos, dando forma a un panorama de percepción variado y a menudo polarizado. En este clima, la esperanza reside en comprender las perspectivas y aspiraciones tanto de israelíes como de palestinos y en reconocer los avances ya realizados, por incrementales que sean. El crecimiento de iniciativas de consolidación de la paz de base y el diálogo intercultural pueden ayudar a fomentar el entendimiento y el respeto mutuos, elementos críticos para cualquier paz duradera. Estas conexiones de persona a persona tienen el potencial de romper con los estereotipos, generar empatía y crear el clima necesario para la coexistencia pacífica. Esta narración no es exhaustiva ni pretende aportar soluciones concretas al conflicto. Más bien, es una invitación a considerar el tema de manera integral, comprender el contexto histórico, reconocer las diferentes narrativas de las personas, y apreciar los matices que definen el presente. Nuestra esperanza es que esta exploración en profundidad ofrezca una comprensión más integral del conflicto palestino-israelí, que reconozca su complejidad, respete su sensibilidad y subraye la responsabilidad compartida que todos tenemos de contribuir a una paz justa y duradera. El conflicto entre Israel y Palestina es una lente a través de la cual examinar experiencias humanas profundas, de esperanza y desesperación, de resiliencia y fragilidad, de conquista y supervivencia y, en última instancia, de un viaje hacia la comprensión, la empatía y la paz.